Impactante. Ella ofrece su trabajo gratis para salvar a su madre. Descubre lo que sucedió después. Ana, una joven médica de apenas 30 años, observó cómo la luz en los ojos de su madre, Pilar, empezaba a desvanecerse. El diagnóstico fue devastador: enfermedad terminal. La carga de la impotencia se cernía como una sombra pesada sobre su corazón, cada latido recordándole la frágil realidad que enfrentaban. Mientras su mente se debatía entre la esperanza y el desánimo, un pensamiento tomó forma en su interior: ofrecería su trabajo en el hospital local de forma gratuita. Si era capaz de ayudar a otros, quizás, solo quizás, podría encontrar la manera de financiar el tratamiento que su madre necesitaba. El pueblo se convirtió en testigo de su dolorosa dedicación. Ana se entregó por completo, trató a sus pacientes con un fervor inquebrantable. La admiración de muchos crecía a su alrededor, aunque la envidia también se hacía eco en los pasillos del hospital. Sus colegas, movidos por el temor a que su nobleza les robara el prestigio, comenzaron a sembrar rumores, cuestionando cada decisión que tomaba. ¿Cómo es posible que una novata así tenga tanto reconocimiento?, se murmuraba a sus espaldas. Ana, consciente de la presión, sintió que cada comentario malicioso era un dardo en su pecho. Mientras revisaba las historias clínicas, un cuchicheo la atravesó como un rayo. Ella cree que puede hacer lo que nosotros hemos perfeccionado durante años. No tiene la experiencia, decía uno de sus colegas. Ana cerró los ojos por un instante, su respiración se volvió errática. El dolor de la enfermedad de su madre se entrelazaba con el de la traición, convirtiendo cada día en un campo minado. La inseguridad anidó su mente, su desempeño ahora cuestionado de manera constante. Frente a la presión, su determinación crecía y se desplomaba en un ciclo tortuoso. A veces se despertaba con el deseo de demostrarles que podía, que no solo era la hija de Pilar sino una médica apasionada. Otras, la duda nublaba su juicio y se sentía frágil como un cristal quebradizo. Ana, lo esencial no es lo que piensen de ti, sino lo que llevas en el corazón, resonaba la voz de su madre en su mente, trayendo consigo un fuego interno, aunque las llamas de la angustia le ardían en el pecho. La noche previa a una importante evaluación, se encontró atrapada entre la ansiedad y la desesperación. No puedo fallar, necesito ser mejor, se repetía mientras recorría los pasillos del hospital. La presión fue creciendo, quizás como un volcán a punto de erupcionar. En medio de su tormenta interna, un mensaje llegó de un paciente al que ella había ayudado. Gracias, doctora, usted me dio una nueva oportunidad de vida. Sus manos temblorosas sostuvieron el celular. En ese momento, algo se encendió en su interior, sus emociones rebotaron entre el amor por su madre y la necesidad de hacerse un espacio en la medicina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se hizo más oscura mientras el peso de su misión se apoderaba de ella. Las horas se deslizaron lentamente, mientras su mente bailaba entre la visión de su madre sonriendo y la cruda realidad de la enfermedad que la consumía. En ese torbellino emocional, Ana se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo sería salvar a su madre, sino también encontrar su lugar en un mundo que no pareciera quererla. En ese instante, se preguntó, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Mientras el reloj avanzaba, la presión aumentaba, ansiosa por convertirse en su aliada o su enemiga. La lucha apenas comenzaba. Ana despertó con la luz del alba, cada rayo de sol atravesando las ventanas de su habitación parecía proyectar las sombras de sus dudas en la pared. A medida que se preparaba para la evaluación, sus manos temblorosas se movían con eficacia frente al espejo,
llevaba en su interior una tormenta de emociones que amenazaban con desbordarse. La incertidumbre estaba presente, como un peso en su estómago, una mezcla de ansiedad y resolución. A lo largo del día, la presión del entorno crecía. El peso de su compromiso con cada paciente y la lucha personal por ayudar a su madre se entrelazaban, afectando cada paso que daba en el hospital. Esa mañana tenía que realizar una presentación crucial frente a un panel de médicos, donde sería evaluada no solo su competencia técnica, sino también su capacidad para responder a la crisis que enfrentaba. El hospital estaba más concurrido que de costumbre. Ana, presa de la necesidad de demostrar su valía, revisó sus notas una y otra vez, convirtiendo los pasillos en su sala de estudio improvisada. Sin embargo, durante uno de esos repasos, se encontró con la mirada de un grupo de residentes. El murmullos comenzaban: ella no debería estar aquí, no tiene la experiencia para liderar. Ana sintió el calor de la inseguridad recorrer su cuerpo, arrinconándola en una muralla de dudas. Consciente de la presión, buscó un lugar tranquilo en el jardín del hospital. Se sentó en un banco helado y respiró profundamente, tratando de encontrar el equilibrio. En su mente, la voz de su madre resonaba, un recordatorio de la pasión que había llevado a Ana a convertirse en médico. Ana, a veces, las luchas más grandes son las que solo uno puede ver. En ese momento, recordó las razones de su compromiso, su amor por la profesión y la esperanza de cambiar vidas, comenzando por su madre. Decidió que no permitiría que la sombra de la duda aplastara su determinación. Se levantó con un nuevo propósito, se dirigió a la sala de evaluaciones, sintiéndose más fuerte a cada paso. La charla inicial fue un desafío, pero cuando comenzó a presentar su caso clínico sobre un paciente con condiciones similares a las de su madre, su pasión se desbordó. Su voz parecía resonar con claridad y fuerza, sacando adelante los conocimientos que había acumulado. El panel escuchaba, pero Ana no podía escapar de la energía negativa de los murmullos fuera del salón. Es solo influencias, no tiene idea. Aunque intentó ignorarlo, sentía como cada comentario se convertía en un ladrillo que sumaba al muro que intentaba desmantelar. Al finalizar, recibió aplausos, algunas sonrisas de reconocimiento, pero las críticas no cesaron. Apenas cruzó la sala, un colega se acercó con una sonrisa falsa. Bonita presentación. Pero, ¿realmente crees que chocarte con un problema a la vez puede ser la solución? La pregunta era incrédula, diseñada para provocar inseguridad. Ana sintió la frustración hervir dentro de ella. Se volvió para enfrentar a su colega: tal vez tengo que aprender de mis errores para entender cómo hacerlo mejor. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ayudar a otros en vez de solo criticar? No esperaba esa confrontación. Pero al plantearla, una chispa de determinación cruzó su mente. Quizás necesitaba ser más que solo una buena médica, debía ser una voz para quienes no podían defenderse. Con la evaluación detrás de ella, Ana comenzó a sentir el peso de su misión resurgir como un faro en medio de la tormenta. Quería hacer un cambio, una revolución personal en el sistema que la calificaba como novata. Pero, en su interior, una pregunta la acechaba. ¿Qué haría con esas nuevas emociones y energía? Quizás involucrarse en proyectos de innovación médica para mostrar su valía. Mientras se alejaba del panel, una idea se formaba en su mente: no debía solo defender su causa, sino ser la propia arquitecta de su destino. La lucha estaba lejos de terminar. Su mente se agitaba en busca de respuestas, pero también de oportunidades. Aunque había enfrentado el rechazo, ahora estaba decidida a buscar alianzas que pudieran empoderar su propósito. Y en medio de ese torbellino emocional, una idea aún más audaz se encendió en su interior: crear una jornada de salud gratuita en el hospital, donde pudiese ofrecer no solo atención médica, sino también devolver a la comunidad lo que le había dado a su madre. La trascendencia se perfilaba nueva. Sin embargo, el camino no sería fácil, y los rumores apenas comenzaban a semillar más resistencia en muchos. Mientras Ana con paso firme se adentraba en el hospital,
una sensación de incertidumbre y expectativa la envolvió. ¿Sería capaz de superar los obstáculos que acechaban ahora no solo su carrera, sino su propia supervivencia emocional? La lucha se intensificaba, y su próximo paso marcaría el rumbo de su vida. Ana sabía que la idea de la jornada de salud gratuita no era solo un deseo, sino una necesidad palpable que podía transformar su entorno. Sin embargo, aterrizar un concepto tan ambicioso requeriría no solo la preparación médica adecuada, sino también la aceptación del resto del personal del hospital. Cualquier resistencia podría desmoronar sus ganas, y Ana no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Dedicó los días siguientes a investigar cómo estructurar la jornada de salud. Se sumergió en estudios sobre mediciones de impacto social y necesidades comunitarias, absorbiendo todo lo que pudiera. La pasión latente se convirtió en un motor imparable en su interior, incluso cuando el tiempo corría en su contra. Las dudas ajenas y la crítica alzaban la voz en su mente, pero ella decide utilizar esas energías como combustible, no como freno. Poco a poco, Ana fue armando un plan. Quería empezar con consultas médicas básicas, pruebas de salud y evaluaciones para enfermedades comunes. Pero, también soñaba con ofrecer clases educativas sobre prevención y cuidado de salud. Había un mundo por transformar, y ella se negaba a ser solo un espectador, lista para poner en marcha su ambicioso proyecto. La fecha para presentar su idea al comité del hospital se acercaba. Mientras organizaba su presentación, cada diapositiva que creaba era una afirmación de su propósito. Esto no solo es para mi madre, es para todos los que han sido olvidados, pensaba con determinación. Pero en ese ímpetu, otra voz comenzó a surgir. La incertidumbre se coló en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si no obtenía la aprobación? ¿Si el panel se burlaba de su propuesta como lo habían hecho con su presentación anterior? Ana cerró los ojos, respiró profundo y recordó lo que su madre siempre decía: lo que se construye con amor tiene una base sólida. El día de la presentación llegó, y Ana se sintió temblorosa al entrar al salón. La sala estaba llena, principalmente de aquellos a quienes había intentado demostrar su valía. Nerviosismo florecía, pero con cada paso, consciente de su misión, reafirmó su propósito. No estaba allí solo para pedir ayuda, estaba allí para cambiar el rumbo de su comunidad. Comenzó exponiendo sus hallazgos sobre las carencias en el acceso a la salud y cómo su jornada podría llenar esos vacíos. Se alimentaba de las miradas escépticas ante sus propuestas. Cada gráfico que mostraba, cada dato que compartía, era un intento de hacerles ver que su visión era una oportunidad para que todos se unieran en lugar de señalarla como la fracasada. Ana notó a su colega, el que había criticado su presentación anterior, cruzándose de brazos mientras ella hablaba. Esa imagen intensificó su deseo de hacer una conexión. Se detuvo un segundo y miró al panel directamente: no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por todos los pacientes que no tienen voz, que sufren injustamente. Y gustaría que ustedes, quienes tienen el poder, fueran parte de esta transformación. Su voz tembló al final, los ojos brillando con la emoción que había acumulado. La sala quedó en silencio, y la tensión en el aire era palpable. La pregunta estaba sobre la mesa: ¿apoyarían su visión o la descalificarían por ser una recién llegada? Una crítica cortante interrumpió el silencio. Ana, me parece que idealizas una situación complicada. ¿De verdad crees que esto cambiará en un par de días? Ana sintió que la provocación la empujaba al borde de la desesperación, pero en lugar de ceder, se armó de resiliencia. Quizá no cambie todo en días, pero cada pequeño paso cuenta, respondió, con el corazón agitado pero firme. Y estoy dispuesta a dar esos pasos, aquí y ahora. Si un proyecto como este salva una vida, valdrá la pena cualquier esfuerzo. El panel se miró entre sí, algunos más inclinados a apoyarla que otros. En ese instante, el tiempo pareció detenerse para Ana. Ella sabía que su viaje apenas comenzaba, uno que iba a requerir más que habilidad médica, iba a demandar coraje frente a la adversidad y una firmeza en su propósito que defina su carrera.
Mientras se retiraba del salón, una mezcla de esperanza y ansiedad se instalaba en su pecho. ¿Habría sembrado suficiente fe en su propuesta? Dudas y expectativas se entrelazaban, y aunque la sala aún murmuraba, su determinación estaba más fuerte que nunca. Consideraba su próxima estrategia, su camino estaba cada vez más nublado por desafíos, pero las preguntas la acechaban. ¿Podría ganarse la confianza de sus colegas? ¿Estaría lista para enfrentar el rechazo a la vuelta de la esquina? Ana no podía adivinar el resultado, pero el deseo de transformar su entorno le daba un impulso nuevo. Sin embargo, los ecos de la crítica volvían a resonar en su mente, mezcla de aliento y admonición. Mientras caminaba hacia la salida, desencadenando reflexiones en su interior, unas palabras se aferraron: el verdadero cambio nunca es fácil. Eso ya lo he aprendido. La realidad golpeaba, y para sobrevivir a este nuevo desafío, sabía que debía preparar su siguiente movimiento. La semana posterior a la presentación fue un torbellino de emociones para Ana. Aunque había dejado el salón con una mezcla de ansiedad y resiliencia, la incertidumbre se multiplicó cuando recibió un correo del comité: la decisión no sería inmediata. El tiempo se alargó y los minutos parecían horas. Cada notificación que llegó a su bandeja de entrada era un recordatorio de su fragilidad. Ana decidió no dejarse paralizar. Consciente de que el miedo podía convertirse rápidamente en un obstáculo insuperable, organizó su tiempo de manera meticulosa. En lugar de dejar que las dudas la consumieran, se sumergió en investigaciones adicionales, buscando datos precisos que fortalecieran aún más su propuesta. Cada descubrimiento era un ladrillo más en la construcción de su destino, una forma de invalidar los escépticos que aún resonaban en su mente. Visitas a la comunidad y conversaciones con pacientes la ayudaron a articular mejor su pasión. Sentía que cada testimonio sobre los problemas de salud que sufrían por la falta de atención acumulaba un peso emocional. La voz de su madre, cuyo estado de salud la había impulsado a iniciar este viaje, resonaba en sus reflexiones. La conexión emocional que ella compartía con estos testimonios la mantenía firme, reafirmando su determinación. Mientras preparaba estrategias, su mente se encontraba constantemente en un tira y afloja con sus inseguridades. Un día, frente al espejo, Ana decidió desafiar su percepción de sí misma. «Eres más que una recién llegada», se dijo, desafiando el eco de la crítica. En ese momento, sintió el deseo ferviente de demostrar que su experiencia, aunque joven, era válida. Tenía tanto que ofrecer y sabía que sus conocimientos no se limitaban a su título profesional, sino que estaban enriquecidos por la empatía y la conexión emocional con su propósito. Ana finalmente decidió implementar pequeños encuentros informales con sus colegas. Era el siguiente paso en su plan, no solo ganar su apoyo, sino también construir relaciones con ellos. Organizó un almuerzo y, aunque el nerviosismo la acompañó, cada acción la acercaba a un propósito mejor articulado. Allí, compartió su visión de la jornada de salud y escuchó sus preocupaciones. Para su sorpresa, no todos eran críticos. Algunos estaban intrigados, anotando ideas y ofreciendo sugerencias. Poco a poco, se dio cuenta de que aquellos que habían mostrado resistencia no eran enemigos, sino simplemente colegas que ansiaban claridad y estructura. Había un camino hacia la colaboración. Cada conversación se transformaba en una oportunidad de reforzar su red de apoyo. Sin embargo, un dilema interno empezó a aflorar. Mientras se abría paso en este nuevo enfoque, comenzó a notar que algunos de sus valores de ética personal estaban chocando. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su objetivo? ¿Había aspectos de su carácter que se estarían comprometiendo en su afán por triunfar? Estas preguntas la llevaron a reflexiones más profundas sobre la ética en la medicina y su responsabilidad como profesional. Con el paso de los días, un nuevo reto apareció: la presión de demostrar resultados. Los meses de preparación eran sinceros y generaban expectativas a su alrededor. Ana enfrentaba la creciente urgencia de que su idea se convirtiera en una realidad tangible. El tiempo se convertía en un enemigo, amplificando el peso de cada decisión que debía tomar.
Cuando finalmente llegó el día de la segunda reunión del comité, Ana se sintió diferente. La preparación había dejado de ser solo una actividad académica, se había convertido en el reflejo de una metamorfosis interna. Tenía más que una propuesta. Ahora, con el respaldo emocional y profesional de sus colegas, se dirigía al panel con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, antes de entrar, una sombra de duda volvió a atravesarla. ¿Estoy realmente lista para lo que venga? Se desató en su mente un eco de reticencia que la condujo a cuestionarse si su esfuerzo sería suficiente. Alzó la vista. Hacia el salón, sus corazones latían con fuerza compartiendo ese espacio. En ese instante, ella estaba a punto de cruzar una línea, y sabía que lo que vendría podría definir no solo su carrera, sino también su identidad profesional. El peso de sus decisiones tocaba la puerta. Ana respiró profundamente y dio un paso al frente, preguntándose si su compromiso genuino sería suficiente para cambiar la narrativa para ella y los que la rodeaban. Lo que no sabía era que cada elección la llevaría a un nuevo desafío, el de confrontar a quienes nunca habían creído en ella y, quizás, la revelación de su verdadero potencial. Ana entró al salón con una mezcla de determinación y ansiedad. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, y los rostros de los miembros del comité la observaban con una mezcla de expectación y curiosidad. Era su momento de brillar, pero la presión era palpable. Se sentó, recuperando el control de su respiración, y comenzó a compartir su visión con voz clara, sosteniendo la mirada del panel. A medida que presentaba su propuesta, notó la atención de algunos colegas que antes mostraban reservas. Sus miradas ya no reflejaban escepticismo, sino interés genuino. Esto la animó. Sin embargo, cada vez que la adrenalina alcanzaba su punto máximo, la incertidumbre la acechaba detrás de cada metáfora que utilizaba para describir su plan. Cada frase llevada por el viento podía volverse un juicio severo sobre su capacidad. La reunión se desarrolló como un duelo emocional. A cada pregunta, Ana respondía con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. En lo profundo de su conciencia, sabía que nadie en la sala había recorrido su camino. Cada paso que había dado, cada investigación que había realizado, habían sido escalones hacia este punto, y se negó a dejar que sus inseguridades la dominaran. Aún así, la lucha interna fue feroz, pues su deseo de pelear por sus sueños se equilibraba con el temor a fracasar. Al terminar su exposición, el silencio en la sala se volvía un peso. Las miradas se cruzaron entre los miembros del comité. Esperaba un aplauso o, al menos, un gesto de aprecio por su esfuerzo, pero en lugar de eso, solo escuchó murmullos. De pronto, una voz familiar brotó de entre el silencio. Carla, una colega que había sido abiertamente crítica, pero también la más pragmática, preguntó directamente sobre los costos que implicaría su propuesta. La pregunta, cargada de escepticismo, parecía un golpe directo a su pecho. Ana sintió como el calor de la vergüenza subía, pero en lugar de dejar que eso la desarmara, lo transformó en energía. La experiencia de haber enfrentado tantas dudas la había hecho adaptable. Con una respiración profunda, articuló cómo los beneficios podrían superar, con creces, los gastos iniciales. La reunión se convirtió en un intercambio vivo, lleno de tensiones y propuestas. Sin embargo, terminar la reunión no trajo la liberación que ella esperaba. Volvió a su escritorio sintiéndose inestable, como si el éxito se le hubiera escapado de las manos. En casa, sus pensamientos eran un torbellino. Mientras miraba el reflejo de su madre en una fotografía en la mesa, la certeza se apoderó de ella. La voz de su madre resonaba, el significado detrás de su lucha no era solo el trabajo, sino el profundo amor que sentía. Anhelaba cambiar no solo como profesional, sino también como hija. Luchando con lo que había aprendido en esas horas, se preguntó a sí misma si era posible ofrecerse a trabajar de manera gratuita para ayudar a su madre a obtener la atención que necesitaba. ¿Era esa la clave para validar su propósito? Ayudarla en la práctica, mientras seguía su misión principal, actuando al mismo tiempo con altruismo y amor.
Ello implicaría un desafío en su carrera, comprometiendo tal vez su propia estabilidad, pero también podría otorgarle una claridad invaluable sobre su futuro profesional. A medida que la decisión se acercaba, Ana quedó atrapada en la reflexión. ¿Podría mantener ese equilibrio? Al entablar esa lucha de compromisos internos, se encontró con un nuevo dilema: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a quienes amaba sin sacrificar su propio camino? La balanza de su destino se tambaleaba, y Ana comprendió que no había claridad sin decisiones difíciles. En ese instante, escuchó el ping de su teléfono. Era una notificación: el comité se reuniría de nuevo para discutir su propuesta. De repente, todo giraba a su alrededor, dejando un solo pensamiento que la inquietaba. Para lograr la validación que anhelaba, ¿estaba dispuesta a arriesgar lo que había construido por amor? La niebla de la indecisión la envolvió y se dio cuenta de que, más allá de la presentación, había una elección más profunda que enfrentar. Ana se armó de coraje. Era momento de afrontar el desafío que había pugnado por dominarla, poniendo a prueba no solo su profesionalismo, sino también su corazón. La próxima reunión del comité podría ser el momento definitivo para demostrar lo que realmente estaba dispuesta a arriesgar. ¿Podría fusionar su deseo de superación personal con la lucha por lo que considera sagrado? Ana se despertó antes de que el sol asomara por la ventana, sumergida en un mar de pensamientos. Su decisión de ofrecerse a trabajar gratuitamente para cuidar de su madre comenzaba a tomar forma. La ansiedad del día la rodeaba como sombras que se resistían a disiparse. Era un acto de amor y sacrificio, pero también de vulnerabilidad. ¿Cómo impactaría esto en su carrera? Las preguntas la agobiaban. Mientras se preparaba para la reunión, se dedicó a repasar mentalmente su presentación. Sabía que necesitaba infundir en el comité la misma pasión con la que había decidido llevar a cabo esa propuesta altruista. Miró por la ventana y vio cómo el mundo despertaba. Las aves cantaban y las calles comenzaban a llenarse de vida. Todo parecía avanzar con un rumbo claro, mientras ella estaba atrapada entre las decisiones que aún tenía que tomar. El camino hacia el comité era un recorrido conocido. A medida que avanzaba, su mente balanceaba entre la necesidad de validar su idea y la certeza de que su madre merecía su tiempo y atención. Esa dualidad se convertía en un peso cada vez más difícil de llevar. En el fondo, se preguntaba si el éxito profesional valía más que la paz de su hogar. Cuando llegó al edificio, su corazón latía con fuerza, cada paso que daba resonaba en un eco de dudas. Al entrar al salón, las caras conocidas de sus colegas la miraban con curiosidad. Parecía que todos notaban la tensión que emanaba de ella. Aún así, se obligó a recordar por qué estaba allí. Su voz resonó en su interior, diciéndole que la validación no derivaba solo de una presentación exitosa, sino de la autenticidad de su propósito. La reunión comenzó, y al compartir su nueva idea, sentía que las palabras se entrelazaban con sus emociones. Se dio cuenta de que estaba hablando no solo de un proyecto laboral, sino de un cambio significativo en su vida, uno que la conectaba profundamente con sus valores familiares. La mirada de algunos colegas cambió ligeramente, observaba interés genuino, preguntas que iban más allá de lo superficial. Ana, eligiendo no dejarse caer por el miedo, comenzó a argumentar cómo su propuesta no solo podría beneficiar a su madre, sino también al equipo, integrando la empatía en un modelo de trabajo innovador. A medida que hablaba, su voz se tornó más firme. Descubrió que hablar de su amor por su madre a menudo se convertía en una esencia poderosa que contagiaba a los demás, desdibujando las líneas entre lo personal y lo profesional. Cada palabra que decía parecía resonar con el propósito que había hecho germinar en su mente, creando puentes entre las preocupaciones económicas del comité y el sentido de comunidad que ella quería fomentar. Cuando terminó, el silencio en la sala era distinto al del día anterior. En lugar de murmullos, notó miradas contemplativas, y fue Carla quien rompió el hielo, esta vez no con rechazo, sino con interés genuino. ¿Cómo podemos implementar esto de forma que no comprometa tu carrera y, al mismo tiempo,
respete tu deseo de ayudar a tu madre, preguntó. Ana sintió que el camino que había decidido tomar no era solo un acto de sacrificio, sino un movimiento hacia un futuro que contemplaba un equilibrio. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, un nuevo dilema emergió, ¿y si el comité no estaba preparado para este cambio radical que proponía? La preocupación la afligió, y la voz de su madre resonó nuevamente en su mente. Al salir de la reunión, Ana se sintió más ligera, pero una inquietud persistía. Su decisión la había empoderado, pero los ecos de incertidumbre sobre el destino que había elegido aún la acompañaban. Estaba lista para enfrentar no solo los desafíos de su carrera, sino también los de su vida personal sin terminar de sacrificar sus sueños. Cuando llegó a casa, la mirada de su madre la atravesó con un rayo de ternura y deseo. En ese instante, Ana comprendió que su viaje apenas comenzaba. Un mensaje se iluminó en su teléfono, era del comité. Su corazón se aceleró al abrirlo. Queremos seguir la conversación sobre tu propuesta, Ana. Necesitamos que traigas más ideas. Ahora se encontraban en la encrucijada de un cambio que podría redefinir quién era y qué legado quería forjar. El futuro se extendía ante ella, un laberinto de incertidumbres y oportunidades. Ana sabía, con una claridad creciente, que había estado en la antesala de un descubrimiento mayor. Su capacidad de reza hizo construir espacios inclusivos, no solo en su trabajo, sino en su propia vida. Con determinación, se dio cuenta de que tenía que realizar una elección trascendental. Estaba dispuesta a dar un paso más allá, fusionando su vida profesional con su propósito personal. Ana se sentó en la mesa del comedor, el mensaje del comité iluminando la pantalla de su teléfono. La mezcla de adrenalina y ansiedad la invadía. No solo debía proponer más ideas, sino también navegar por la complejidad de su realidad personal. Las palabras de sus colegas resonaban en su mente. ¿Cómo podemos implementar esto sin comprometer tu carrera? Era una pregunta que clamaba por una respuesta y un equilibrio que aún no sabía cómo lograr. Con su madre descansando en la habitación contigua, Ana miró a su alrededor. La casa, aunque familiar, se sentía como un campo de batalla donde cada objeto simbolizaba lo que había dejado atrás, la independencia, la carrera que había construido con esfuerzo, los sueños que parecían estar en pausa. ¿Cómo podía volver a encontrar su voz en medio de esta tormenta? Mientras intentaba formar un plan, se dio cuenta de que para inspirar a otros debía primero inspirarse a sí misma. Las ideas que había mencionado en la reunión eran solo un punto de partida. Se levantó y se movió por la casa, como si en cada paso pudiera despejar la niebla de incertidumbre que le nublaba el juicio. Fue a su oficina, donde las herramientas de su carrera estaban dispuestas en orden: laptop, notas, diplomas. Era un recordatorio de que no había fracasado, sino que estaba buscando un nuevo camino. Ana se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir. En lugar de trabajar estrictamente sobre su propuesta inicial, decidió explorar otras posibilidades. Comenzó a investigar empresas que promovían políticas de trabajo flexible, ambientes laborales que fomentaban el equilibrio entre la vida personal y profesional. En cada clic, la chispa de la innovación la empujaba hacia adelante. Al final, había redactado un documento que no solo presentaba ideas concretas, sino que también incluía sus propias vivencias. Era hora de compartir su historia, de urdir una narrativa que enlazara su vida personal y profesional. Sin embargo, mientras revisaba su presentación, un sentimiento de inseguridad se deslizó nuevamente por su columna vertebral. ¿Realmente estaba lista para hacer esto? La duda podía ser paralizante, pero en ese momento decidió tomarla como una compañera que podía transformar el miedo en motivación. Cada vez que su mente se llenaba de sombras, recordaba la mirada de su madre. Esa mirada era más poderosa que cualquier desacuerdo que podría surgir del comité. Al amanecer, Ana había elaborado una propuesta que no solo abarcaba su idea inicial, sino que también mostraba su compromiso personal. Un enfoque sobre cómo trabajar desde un sentido de comunidad y compasión podría beneficiar a todos.
Era evidente que transformar su historia personal en una versión colectiva podría resonar en el comité. El día de la nueva reunión llegó, y Ana se sintió diferente. Al enfundarse en una blusa que le daba confianza y hacer un último repaso de sus notas, sintió un golpe de determinación. A medida que se acercaba al edificio, imaginaba a cada uno de sus colegas no como jueces de su propuesta, sino como potenciales aliados en un camino hacia el cambio significativo. Al entrar en la sala, notó que el ambiente estaba cargado de expectativas. Las miradas eran curiosas, pero Ana no permitió que la presión la abrumara. Comenzó a hablar, sus palabras fluyendo con autenticidad y pasión. Ella no solo argumentaba sobre el trabajo flexible o la empatía en el entorno laboral, compartía su vida, sus luchas y sus esperanzas. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, y una vez más, fue Carla quien rompió el hielo. Pero esta vez no solo preguntó cómo podrían implementar las ideas. Se sentaron y comenzaron a discutir sobre lo que significaría para la empresa adoptar estas prácticas, sobre la posibilidad de ser pioneros en un cambio profundo. Ana sentía que cada pregunta y cada propuesta eran pasos hacia un futuro lleno de luz. Pero en medio de ese instante de claridad, una nueva inquietud se apoderó de ella. ¿Qué ocurriría si el comité decidía no proceder? La posibilidad de fracaso aún acechaba, y la voz de su madre le susurraba que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Decidida a construir un futuro que integrara todas las facetas de su vida, Ana se sintió como una fuerza de la naturaleza, lista para enfrentar cualquier decisión que se avecinara. Sin embargo, el impulso de su revolución personal dejó una pregunta en el aire: ¿qué precio está dispuesta a pagar por un cambio radical en su vida laboral y su bienestar personal? La respuesta podría cambiarlo todo. Ana dejó la sala de reuniones con una mezcla de euforia y temor. Había narrado su experiencia de forma auténtica, pero la cuestión del éxito todavía pendía sobre ella como una sombra. Cada paso que daba hacia la salida resonaba en su mente, una sinfonía de pensamientos contradictorios que la mantenían alerta. ¿Había logrado realmente conectar sus dos mundos? A medida que se adentraba en la rutina diaria, Ana sintió la necesidad de reflexionar. No solo sobre su presentación, sino sobre su papel en todo este proceso. Ella había estado persiguiendo un cambio no solo por ella, también por su madre, cuya salud se había vuelto el centro de su nueva realidad. A veces, se preguntaba si estas decisiones que emprendía valían el desgaste emocional que conllevaban. Ya en casa, se sentó en su escritorio y comenzó a leer varios correos de sus colegas que se mostraban entusiastas respecto a su propuesta. Había en esas palabras una mezcla de esperanza y desafío. Sin embargo, había algo en el fondo de su mente que la inquietaba, la posibilidad de que su trabajo pudiera ser eclipsado por su situación personal. ¿Estaba la empresa dispuesta a acomodar su nueva realidad en su agenda? Las conexiones que antes consideraba claras, empezaban a delinearse como caminos divergentes. Por un lado, estaba su deseo de contribuir, liderar y cambiar las dinámicas en el trabajo; por otro, la enorme carga que asumía por el bienestar de su madre. Era un dilema sobre el que no podía dejar de pensar. ¿Qué haría si se viera obligada a elegir entre su carrera y su familia? Esa pregunta recurrente comenzó a formarse en su mente como un mantra. Decidida a no dejarse abrumar, Ana se preguntó cómo podría convertir su afición en una fortaleza. Así, decidió enfocarse en lo que podía controlar. Comenzó a diseñar un plan de acción no solo para su propuesta laboral, sino también para la atención y cuidado de su madre. Se propuso esta vez encontrar alternativas, como ayuda profesional temporal o recursos en la comunidad, que le permitieran liberar parte de esa carga emocional. Durante las semanas siguientes, Ana exploró diferentes servicios de asistencia. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que podía ser proactiva en ambos frentes. No necesitaba sacrificar un sueño por otro, podía ser la arquitecta de su nueva realidad. Cada descubrimiento en su búsqueda la llenaba de una sensación de empoderamiento que había ido perdiendo. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, se sentó con su madre en la sala.
Mientras conversaban sobre temas triviales, Ana repentinamente se sintió impulsada a abrirse. Mami, he pensado en formas de mejorar nuestras vidas. No quiero que sientas que mi trabajo te impide ver la luz. Estoy explorando opciones, igual que lo hice para el comité. Los ojos de su madre se iluminaron con un destello de orgullo, y en ese instante, Ana sintió que había encontrado un nuevo propósito. Había comenzado a fusionar su vida personal con su profesionalista, transformando ambas en una fuente de fortaleza mutua. Sin embargo, en el fondo de su mente, persistía la inquietud: ¿qué nuevas realidades podría llegar a construir, y a qué costo personal? Mientras la vida continuaba, la presión en el trabajo se iba acumulando. Una oportunidad se presentó de manera inesperada. El comité convocó una reunión con un grupo selecto para discutir la viabilidad de la propuesta de Ana. Esta sería su oportunidad de presentar su búsqueda de equilibrio, pero a la vez, su mayor desafío. ¿Estaba dispuesta a comprometer aún más su tiempo y esfuerzo en un escenario laboral que quizás no la respaldara completamente? La pregunta que se cernía sobre ella se hacía más insistente. ¿Realmente estaba lista para delinear el futuro que anhelaba, o le resultaría imposible priorizar su bienestar y el de su madre en medio de un trabajo que exigía mucho más de lo que podía dar? Cada respuesta que buscaba creaba nuevas aristas en su dilema, dejándola en un punto crítico de su desarrollo personal. Las decisiones que le quedaban por tomar podrían cambiar no solo su carrera, sino la esencia de lo que significaba ser madre y profesional en su vida. ¿Cerrar una puerta abriría otra? Ana se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro mientras se debatía en el silencio. Estaba a punto de dar un paso que podría llevarla a ver su vida desde una perspectiva radicalmente diferente. Sin embargo, el eco de la incertidumbre aún resonaba en su interior. ¿Sería capaz de hacer lo que era necesario para conseguir el cambio verdadero que buscaba, sin olvidar lo que realmente importaba? La decisión estaba ante ella, un camino bifurcado que prometía visiones de libertad o una carga aún mayor. Ana respiró hondo, sintiendo que el aire contenía la pesada carga de sus preocupaciones. Su mano temblorosa se posó sobre el teclado, y en ese instante, una idea asaltó su mente. ¿Y si ofreciera su trabajo gratis? La franqueza de esa proposición la paralizó, pero también despertó un destello de posible resolución. Era una opción que nadie en su entorno contemplaría, y que podría abrir puertas a nuevas oportunidades, incluso en medio de su lucha personal. En su mente, comenzó a delinear el plan. Ofrecerse para ayudar a otros proyectos, participar en grupos donde pudiera aplicar sus habilidades, o incluso brindar gestión de proyectos a cambio de flexibilidad en su tiempo de trabajo. Su intuición aguda le decía que esta podría ser su jugada maestra, un movimiento que la posicionaría como una colaboradora indispensable, mientras recuperaba parte del control sobre su propia vida. A medida que armaba esta estructura, el frío eco de la duda se deslizó nuevamente entre sus pensamientos. ¿Estaba dispuesta a reconfigurar su identidad profesional de esta manera? La idea de hacer algo que la pusiera en una situación vulnerable la incomodaba, aunque también sentía que estaba haciendo un intento real de reconciliar su vida laboral con la realidad de su hogar. Despertó cada día con la determinación de implementar su estrategia. Comenzó a comunicar su decisión a sus colegas más cercanos, quienes, lejos de mostrar incredulidad, la animaban a seguir adelante con la propuesta. Las conversaciones fluían con una mezcla de incredulidad y admiración, y pronto, la noticia se esparció. Aunque sentía euforia por la respuesta positiva, también percibió un creciente miedo a la exposición de sus vulnerabilidades más profundas. Mientras se preparaba para la reunión con el comité, concentró todas sus energías en afianzar su mensaje. Ana sabía que sería crucial llevar no solo su propuesta, sino también su historia personal. Quería que entendieran que su entrega de trabajar sin otras expectativas era más que un gesto noble, representaba un compromiso con su propósito de vida y su búsqueda de equilibrio. Si podía transmitir esto con autenticidad, quizás cambiar el viaje que la vida le había reservado. La noche antes de la reunión, Ana no logró dormir.
Imágenes de su madre y de las dificultades que enfrentaban se entrelazaban con pensamientos sobre el futuro. Con la mente nublada de miedo y esperanza, se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre su enfoque. ¿Sería suficiente su dedicación? La lucha entre lo que era y lo que podría ser se manifestaba físicamente, provocando una sensación aplastante en su pecho. Esa mañana, las luces del despacho fueron testigos de su llegada. La sala estaba llena, y cada rostro reflejaba una mezcla de expectación y juicio. Ana se colocó frente al grupo, y al abrir la boca para hablar, sintió como sus nervios se transformaban en determinación. Durante la presentación, compartió no solo su propuesta, sino la cruda realidad de lo que enfrentaba en su vida personal. Se sintió vulnerable al exponer sus emociones y preocupaciones, pero a medida que hablaba, vio comprender a sus colegas, notó que algunos incluso se asomaban al abismo de su propia realidad. Esa conexión genuina la llenó de energía. No solo estaba buscando aceptación profesional, sino también conexión humana. Cuando terminó, se encontró cara a cara con el líder del comité, quien le dirigió una mirada profunda y reflexiva. Ana, comenzó, tu valentía al compartir esto es admirable. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que significa sacrificar tu propio bienestar? La duda penetró en su mente una vez más, arremetiendo contra la sensación de triunfo que había construido. ¿Era realmente el momento de renunciar a su tiempo personal y profesional para otro? El eco de la pregunta anterior resonó, acentuando la tensión en su interior. ¿Cuál sería el costo real de sus acciones? Cada decisión que emitía parecía dibujar un laberinto de consecuencias. Mientras el líder hablaba, Ana comprendió que el verdadero desafío no era solo hacer sacrificios, sino encontrar una forma de navegar el delicado equilibrio entre sacrificio y autocuidado. Las palabras de su colega repicaban mientras su mente se llenaba de posibilidades, pero también de incertidumbres. La realidad se enfrentaba a un nuevo amanecer, y Ana entendió que podría estar al borde de un cambio sustancial. Sin embargo, una sombra persistía. ¿Realmente estaba lista para el sacrificio que esto demandaba? ¿Y qué otras revelaciones podrían surgir de esta decisión que ya no podía posponer? Ana salió de la reunión con el corazón latiendo con fuerza y la mente en ebullición. Había compartido su vulnerabilidad y la esencia de su propósito con el comité, y por primera vez, se sintió conectada no solo con su trabajo, sino con su núcleo emocional. Sin embargo, la pregunta que resonaba en su mente era perturbadora: ¿qué precio tendría que pagar por su dedicación? Días transcurrieron en el hospital, y mientras su madre continuaba necesitando cuidados, Ana se dedicaba a construir su futuro, paso a paso. Su propuesta inicial de trabajar gratuitamente para ayudar a otros pacientes empezaba a materializarse. Estableció un calendario de horas que podía dedicar a consultas y atención, mientras aprovechaba el tiempo en casa para cuidar de Pilar y al mismo tiempo, validar su deseo de ayudar. El cambio empezó a notarse. Ana no solo se convirtió en un pilar en el hospital, con una proyección de innovación médica, sino también en la persona en la que su madre apoyaba su esperanza. El vínculo entre ambas se fortalecía. La enfermedad de Pilar no era solo un motivo de tristeza, sino una razón para luchar y demostrar la fuerza del amor maternal en cada acción. Una tarde, mientras Ana revisaba los documentos para su jornada de salud, recibió un mensaje inesperado. Era del comité. La propuesta que había presentado había sido aprobada, y se convertiría en un programa piloto en el hospital. La realidad le golpeó, su visión había encontrado cabida, pero la exigencia también crecería. Más responsabilidades, más exigencias. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió una oleada de determinación. Había conquistado la confianza de sus colegas y el apoyo de su comunidad. Cada semana, se sumergía en la planificación de las jornadas de salud, donde decenas de pacientes se beneficiaban de tratamientos médicos gratuitos, mientras ella podía seguir. La pasión se traducía en resultados concretos, historias de vida rescatadas, agradecimientos sinceros. Su madre, admirando desde la distancia cómo su hija prosperaba en medio de la adversidad, se convirtió en su mayor motivadora.
Ana comenzó a notar un crecimiento no solo en su carrera, sino también en su autoestima. Los días transcurrían y Ana sintió que la clara separación entre su vida laboral y personal comenzaba a difuminarse. Sin embargo, un día, cuando regresaba a casa, se encontró con la mirada cansada de su madre, quien le dijo: «Ana, no me sacrifiques. Tu vida también es importante». Y, en ese momento, la verdad se hizo evidente. Ella había estado buscando ayudar a los demás, pero había olvidado cuidar su propio bienestar. Decidida a establecer un nuevo equilibrio, se sentó a escribir un plan de autocuidado. No podía seguir ignorando su propia salud emocional. Se comprometió a separar tiempo para sí misma, a establecer límites y regresar a las actividades que la hacían feliz: leer, pasear y, ¿por qué no?, disfrutar de una noche de cine con su madre, riendo y compartiendo momentos que en el camino se habían perdido. Con el tiempo, Ana encontró el equilibrio que tanto anhelaba. Las jornadas de salud se transformaron en una parte integral de su vida laboral, pero nunca al costo de su bienestar personal. La conexión con su madre era más sólida que nunca, ya no solo como un apoyo mutuo, sino como un vínculo auténtico de amor y respeto. El reconocimiento de su esfuerzo en el hospital creció, y, a través de su dedicación, demostró que su juventud y entusiasmo eran su mayor fortaleza, y que podía cambiar la narrativa del entorno médico que tantas veces había sentido opresor. Finalmente, Ana se presentó en una conferencia local para compartir su experiencia. No era solo un logro profesional, era un testimonio de supervivencia, amor y autodescubrimiento. Al finalizar, recibió una ovación, pero lo más importante fue que escuchó a su madre aplaudir con lágrimas en los ojos. Era el sello de respeto y orgullo que había buscado durante tanto tiempo. Ana había logrado no solo un cambio en su carrera, sino una transformación personal que la empoderó. Con la mirada fija en el horizonte, se sintió satisfecha al ver que su esfuerzo y sacrificios no habían sido en vano. No solo había salvado a su madre, sino que había reafirmado su lugar en el mundo como médica y como hija. La historia de Ana no había sido fácil, pero había demostrado que, con amor y perseverancia, se pueden conquistar retos y encontrar un equilibrio. Era el momento de seguir adelante, construir un futuro que abrazara no solo su vocación, sino también su vida. Hoy en día, Ana lleva a cabo su trabajo con un espíritu revitalizado, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para crecer y dar, no solo en su carrera, sino en la vida misma. Ahora, ¿estás listo para tomar el control de tu propia historia? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más para actuar. La verdadera transformación empieza aquí y ahora.